Nacional. Tu colaboración es importante. Cuenta de Habitat. 126040. 126040. Contamos con tu apoyo. En SWAT creemos que un buen beneficio debería estar contigo y con todo. Por eso los socios de SWAT en San Roque tienen 50% de descuento en medicamentos con receta todos los días. Y además se suman a los descuentos de tarjetas de crédito y débito. En SWAT siempre estamos contigo y nuestros beneficios también. SWAT, contigo, con todo. Promoción sujeta a condiciones del convenio. Ahora en NetUI podés tener tu propio servidor privado en línea por mucho menos de lo que imaginás. Configuralo a medida de tus necesidades. Seguridad y privacidad. Acceso administrador. Ideal para alojar múltiples sitios web. Alojar aplicaciones en línea o páginas web de alto tráfico. Con Linux o con Windows. Ármalo a tu medida en nuestra web www.netui.net y tenelo disponible en minutos. Solo NetUI te da más. www.netui.net. En Cademil Cerámicas, liquidación. Muy bien, seguimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, y por internet, por supuesto, salimos para el mundo, lo mismo que por nuestro Facebook, salimos al mundo en donde estamos, así es el nombre de nuestro Facebook, en donde estamos, eso lo arregló de modo impecable Ramón Villa, que está con nosotros hoy en Mesa de Controles. Gracias por todo eso y por estar ahora con nosotros, Ramón, seguramente estás muy bien, espero que no sufriendo el frío, ¿no? Bastante frío estos días. Por Twitter, @ en donde estamos. Por Instagram, en donde estamos Uru. Y nuestro canal YouTube, mira en donde estamos. Te podés suscribir, entra a ese canal que ahí tenés todo el material editado, columna por columna, con cada uno de nuestros columnistas, panelistas, entrevistados, colaboradores, y todas las editoriales y los análisis políticos que vamos desarrollando, que voy desarrollando yo. No me gusta a mí hablar en términos impersonales, ¿no? Que desarrolla quien les habla. Qué feo eso. También te digo que tenemos una cuenta que es 126090. Ahí podés aportar a nuestra tarea, que es la cuenta de Libertas, la cuenta de Libertas en Hábitat, 126090. Todo aporte evidentemente viene muy bien para sustentar esta actividad periodística, de comunicación, de análisis, de difusión y de otras actividades que desarrolla Libertas, de otras actividades. Tenemos pensado un montón de actividades que hay que desarrollar, foros, conferencias, encuentros, edición de material también bibliográfico, edición de libros, trabajo de investigación y más cosas que se pueden ir desarrollando desde nuestra asociación civil sin fines de lucro. Es una asociación civil creada sin fines de lucro para defender, para proponer, para educar en lo que hace a la república, a la democracia, al Estado de Derecho. Y precisamente hablando de Estado de Derecho, para que el Estado sea de derecho y para que exista un orden jurídico, hay un conjunto de principios que son esos paradigmas o esas constantes que permiten que el derecho, que las ciencias jurídicas nos plantee un orden, que sea realmente un orden sistémico que sustente a un régimen como a la democracia y a la democracia republicana. Y dentro de ese orden jurídico está lo que se conoce como la materia reservada a la ley y la materia reservada a la Constitución, si no sería un desorden. La Constitución no puede, digamos, determinar lo que determina una ley no puede hacer lo que hace la Constitución, si no estaríamos en una anomia, en un desorden. El derecho concibe como ciencia en sí construir reglas de conducta formulando un orden, ¿no? Eso es el derecho. El derecho es una ciencia que concibe reglas de conducta formulándolas en un orden de esas reglas o esos reglamentos de conducta. Esto quiere decir que el derecho, como ciencia, no sería explicable en su totalidad si decimos que es la ciencia del deber ser. No alcanza con eso. Es verdad que es la ciencia del deber ser, es la ciencia que tiene una teleología, es decir, la finalidad de determinar cómo debemos ser en sociedad, cómo debemos comportarnos. O digamos que es la ciencia de la conducta en sociedad.
sino que además es la ciencia que establece un orden de normas, un orden normativo de esas conductas en sus libertades y en sus responsabilidades. Establece un orden de conductas, un orden normativo de conductas sociales en sus derechos o en sus libertades y en sus responsabilidades. Se desprende de esto que el derecho formula un estado o un status quo de conductas regladas sobre la base de principios. Todo esto está reglado sobre la base de principios, que en otras ciencias se llamarían leyes o los principios, ¿no?, de las matemáticas, las leyes de las matemáticas, las leyes de la biología, los principios del derecho como ciencia jurídica. Bueno, establecen organizar a la sociedad en un estado de derecho. Por lo tanto, es un sistema. El Estado de Derecho es un sistema de normas. Y esto se concibió evidentemente en las revoluciones modernas, pero ya venía de antes, del siglo XV. Podemos rastrear la estructura de Estado sobre un orden de normas reglamentarias, de normas que van reglando la conducta en sociedad. Evidentemente, los estados de derecho que sustentan los regímenes democráticos y republicanos tienen este sistema de normas que está reglado sobre la base de la materia reservada, pero además sobre la base de una jerarquía normativa. Hay una jerarquía normativa y hay materia, materia y función que cumplen las normas. El doctor Justino Jiménez de Arechaga nos enseña que el orden jurídico que nos da las garantías a nuestros derechos subjetivos, a nuestros derechos individuales, a los derechos fundamentales que enumera el artículo 7 de la Constitución, por ejemplo, bueno, el orden jurídico que da las garantías de nuestros derechos y a lo que en ciencia jurídica se llama estabilidad o seguridad jurídica, es el principio de la materia reservada a la ley, como fórmula explícitamente consignada en nuestra Constitución en un elenco de artículos que son de importancia trascendental para entender el funcionamiento del Estado de Derecho en lo que refiere a la materia reservada a la ley de acuerdo a los principios constitucionales que lo determinan a texto expreso. La materia reservada o la reserva de materia nos indica que hay temas y cometidos que son de naturaleza estrictamente legal, son de naturaleza legal, no constitucional. Se deben resolver por ley. Unos son de naturaleza legal, otros son de naturaleza constitucional, los principios que determinan, las normativas generales que la Constitución establece. Otros, bueno, están en la órbita de las decisiones administrativas, según toda esa escala jerárquica, como son los actos administrativos. Y esto nos indica el vínculo. Hay un vínculo por materia y por funcionalidad que va entretejiendo un orden jerárquico de instrumentos legales o jurídicos que establecen normas. Entonces está la Constitución en el vértice. No puede haber nada, ninguna norma por encima de la Constitución, siquiera igual a la Constitución. Siquiera los tratados internacionales que suscribe nuestro país pueden equipararse a la Constitución en tanto no discrepen con ella. Y eso está también establecido en la Constitución a texto expreso. Entonces, de acuerdo a todo este planteo de los principios jurídicos, para establecer un orden, bueno, y así sustentar un Estado de Derecho, y que ese Estado de Derecho es el que nos da las garantías, nos da la estabilidad, nos da la seguridad jurídica, es ese Estado de Derecho, según los principios que establece la Constitución, es el que nos va a dar esa estabilidad en nuestros derechos, en nuestras libertades y también en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Porque sin obligaciones a cumplir, sin penalidad por incumplimiento, no hay libertad. Sería un caos, sería algo, una sociedad anómica. Hay un montón de artículos que explican esto. 58, pero voy al artículo 59. La ley establecerá el estatuto del funcionario sobre la base fundamental de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario. ¿Qué está diciendo el artículo 59? Que es por ley que se establecerá la estructura y el funcionamiento de la función pública. Es por ley. La Constitución no puede decir todo lo que tiene que hacer el Estado,
en todas sus fases o estamentos administrativos. La ley establecerá el estatuto del funcionario público. Otro artículo dice que la ley establecerá el estatuto de la enseñanza pública. La ley. Bueno, y es largo este artículo, ¿no? Pero hay muchos. Tenés el artículo 32, por ejemplo. El artículo 32, el artículo 36, el artículo 7 incluso. El artículo 32 dice la propiedad es un derecho inviolable, en consonancia con el artículo 7, que menciona a la propiedad como uno de los derechos fundamentales, intransigibles, inalienables, inherentes a nuestra condición humana. El derecho a propiedad, la propiedad privada. Por eso nuestra Constitución es liberal. La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general. Es decir, por ley se puede establecer lo que es el interés general que excepcionalmente limite ese derecho a la propiedad privada. El típico caso es las expropiaciones, pero a su vez con la correspondiente indemnización del valor de tu propiedad, tasada de acuerdo al valor del mercado, más todos los gastos que te ocasione ese trámite y a su vez el traslado del lugar en el que habitas a otro lugar porque el Estado necesita ocupar esa zona para una obra de interés general, por ejemplo, una obra pública. Pero eso es por ley, te dice la Constitución, materia reservada a la ley, materia reservada a la ley. Y ahora vamos al artículo que nos convoca acá, el artículo 52, al que apeló Cabildo Abierto, evidentemente en lo político, renglón, en lo político para obtener centralidad política, para tener, digamos, el foco de la atención en lo que manifieste Cabildo Abierto respecto a la usura que plantea, le preocupa mucho en lo que hace al mercado del crédito para el consumo personal, los préstamos a las personas para el consumo personal, porque hay unos 700, primero dijeron que era 1.000.000, después 900, ahora hablan de 700.000 uruguayos que están en el clearing y que están sometidos al rigor de esa usura a lo que los someten las empresas de préstamo. Ese es el relato, yo no estoy diciendo esto yo, esto es lo que relata Cabildo Abierto y que esa situación le preocupa mucho y que hay que eliminar esa situación de usura incorporándole a la Constitución una suerte de reglamentación que establezca que la tasa de interés para los préstamos personales en un mercado de préstamos que ascienda hasta los $30.000 no superen el 30%. Eso plantea Cabildo Abierto en un plebiscito. Bueno, eso que plantea Cabildo Abierto no se puede hacer. Es inconstitucional, no se puede. Y rompería el Estado de Derecho. Rompería así totalmente el Estado de Derecho, de acuerdo a todo lo que les vengo diciendo. Rompería el ligamen de la estructura jurídica de ese orden de conductas que están reservadas por materia a la ley, otras reservadas por materia a un acto administrativo, otras reservadas por materia a la Constitución. ¿Y qué dice al respecto el artículo 52? Bueno, lo dice a texto expreso. El artículo 52 nos enseña incluso cómo es esto de la materia reservada a la ley y a la Constitución. Artículo 52, prohíbese la usura, dice, prohíbese la usura. ¿Qué quiere decir? Que la usura en nuestro país es un delito. Cuando la Constitución dice prohíbese, lo que está prohibido no se puede hacer, porque la Constitución dice que eso está prohibido. Bueno, pero acá igual hacen las cosas, aunque esté prohibido, van y hacen igual. Como la Constitución, en el artículo 19 dice que están abolidos los juramentos del propio sometido a juicio, ¿no? Están abolidos, están prohibidos el juramento de hecho propio. Bueno, pero acá lo hacen igual, con los fiscales. Seguimos, prohíbese la usura. Y luego dice, es de orden público la ley que señale el límite máximo al interés de los préstamos. Es de orden público la ley que señale el límite máximo al interés de los préstamos. Esta, es decir, la ley, determinará la pena a aplicarse a los contraventores. El mismo artículo 52 que dice la usura es un delito, bueno, por ley que será de orden público, quiere decir una ley que deberá ser sancionada por mayorías especiales, es la que va a señalar cuál es el límite
del interés en los préstamos. Y esa misma ley es la que señalará o determinará la pena a aplicarse a los que contravienen esa disposición, a los que burlan, a los que violan lo que la ley de orden público diga respecto a la tasa de interés en los préstamos, dice la Constitución. Por lo tanto, el artículo 52 nos explica a texto expreso lo que en materia de intereses al régimen de préstamos o al mercado de los préstamos es materia reservada a la ley. Es materia reservada a la ley. Por lo tanto, si se introdujera eso que es materia reservada a la ley en la misma Constitución, en este artículo 52, el propio artículo 52 pasaría a ser inconstitucional en una de sus redacciones, en una parte de su disposición. ¿Se dan cuenta el disparate que plantea Cabildo Abierto? Desde el punto de vista del básico conocimiento de manual de lo que es el Estado de Derecho, lo que significa materia reservada a la ley, lo que es materia reservada a la Constitución, cuál es la función que cumple una Carta Constitucional, pero queremos hacer de la Constitución un chicle, como hacen los frentistas o los comunistas, que plantean el mismo disparate, pero en otro tema, ir a plebiscito para incorporarle a la Constitución a texto expreso una prohibición respecto a lo que es el uso o, digamos, el beneficio propio de un capital propio o de una propiedad personal, individual, que garantiza el artículo 7, que garantiza el artículo 32, que garantiza y determina el artículo 36, pero habría un artículo que prohibiría a los uruguayos incorporar en su sistema, digamos, de previsión para el retiro laboral el uso de unos aportes que le pertenecen para capitalizarlos y convertirlos, esos aportes que le pertenecen como trabajador o como aportante activo, y transformarlos en propiedad privada. Y a su vez, prohibiría la Constitución el ejercicio de una actividad empresarial típicamente privada, del ámbito privado, como es la prestación de servicios financieros, en este caso, las AFAPs que brinden esos servicios. Digo las AFAP porque son las que están autorizadas, podrían ser otras empresas financieras que tengan la expertise para hacer esto. Es lo mismo que si te pusieran en la Constitución que está prohibido vender refrescos o está prohibido vender refrescos y cobrar tanto por ciento. Tienen que cobrar un porcentaje del tanto por ciento, no pueden ganar más que esto. Eso parece Cuba, ¿no? Estamos en el socialismo. Por Constitución reglamentamos, determinamos la actividad privada, cómo los privados tienen que usar su dinero, su propiedad, y qué es lo que tienen que cobrar. Esto ya estamos en el ámbito económico, disparatado de lo que plantean tanto el Frente Amplio y PCNT como Cabildo Abierto en dos temas distintos que son materia reservada a la ley, no a la Constitución. Por lo tanto, coincido con el doctor Luz que es inconstitucional el planteo que hace Cabildo Abierto respecto a incorporarle al artículo 52 una reglamentación muy específica respecto a la tasa de interés para las empresas prestadoras de crédito. Por otra parte, el crédito se ha concebido en la economía capitalista como manera de impulsar la formación del capital inicial, pero claro, ese es el crédito empresarial para la actividad económica o comercial, y acá hablamos del crédito personal, el crédito al consumo. ¿Qué nos está indicando esto? Que es paupérrima la situación económica de los uruguayos, al menos en la esfera o en el universo de la actividad privada, en gran medida. Porque si hablamos de 700, 800 mil uruguayos que están endeudados a raíz de préstamos personales, que son préstamos de 30.000, de 40.000, 50.000 pesos por mes, quiere decir que a esas familias o a esa persona lo que gana, el salario que tiene, en verdad no es tal, porque le faltan esos 30 o 40.000 pesos para llegar a fin de mes y cubrir cuentas, cubrir gastos, porque son préstamos personales. La gente se está endeudando acumulando préstamos de 30, 40, 50.000 pesos y hacen la bicicleta. Y claro que está mal, pero está mal porque estructuralmente está mal el sistema económico uruguayo, de un Estado con una presión fiscal impresionante, deficitario, inmoralmente deficitario, como diría Milei, con un déficit fiscal alto, con un endeudamiento público, interno, privado y público, con una deuda externa enorme, todos esos resultados nefastos que arrojaron 15 años de gobierno marxista,
con una legislación neomarxista que nos incorpora más y más y más burocracia, donde hay un acumulado impositivo por un lado y por otro lado un acumulado de regulaciones. Entonces es obvio que está muy afectada la economía uruguaya y muy afectado el sector privado en un país tan pequeño, con un mercado interno tan chico, que se ve ahogado o prácticamente estrangulado por el funcionariado público, privilegiado salarialmente y en su estabilidad, incluso laboral y de ingresos mensuales. Nadie habla de eso acá. Nadie explica eso acá, económicamente. Por eso hay un sistema de préstamos que también juegan con el interés del mercado, juegan con el señalamiento de la necesidad de plata y por eso suben los intereses, porque el interés es el precio del servicio del préstamo del dinero. Ese es el precio que te cobran. Y por darte este dinero todo junto y con poca burocracia, y sí, te cobro esto, te cobro el 60 y pico, el 70 y pico por ciento de interés. Porque eso es el mercado que lo está indicando. Porque hay mucha demanda de préstamo al consumo. Cuando el préstamo se había concebido para la capitalización, para la inversión, para la reinversión, se iba a amortizar, es decir, ese préstamo se iba a cubrir con la propia actividad de crecimiento económico y luego eso daba el impulso para seguir creciendo económicamente a aquel comerciante, a aquel pequeño empresario, a aquel profesional que necesitaba ese impulso de dinero junto, que no lo tiene, para emprender un crecimiento, mejorar un establecimiento, comprar más mercadería para colocarla en el mercado, qué sé yo. La casuística es inmensa. Pero en el Uruguay se está la gente endeudando porque no le alcanza la guita, no le alcanza la plata para llegar a fin de mes. Ese es el tema que hay que solucionar. No establecer una reglamentación específica en la Constitución y decirle a las empresas de crédito al consumo que tienen que tener un 30% de interés máximo, no más que eso. Un disparate. Es querer arreglar un desbarajuste estructural de la economía uruguaya y en sí de cómo está estructurado el Estado uruguayo, enormemente burocrático, muy alejado de los principios de un liberalismo que te indiquen un modelo de desarrollo económico, y lo quieren arreglar por el lado constitucional, metiendo también más socialismo. Y tirás una bomba atómica a todo el mercado del crédito. Y se te van a ir, porque no podés jugar con el mercado. Tiene sus propias leyes la economía. Bueno, un disparate que plantean dos fuerzas o expresiones políticas que me va a mí cayendo la ficha, que son de una raigambre muy socialista. Uno muy a la derecha y otros muy a la izquierda, pero socialismo al fin. Uno muy en un estilo, si vos querés, de aquel socialismo muy de derecha, estilo Mussolini, y otro estilo, bueno, la Unión Soviética, Joseph Stalin, ¿no? Cuba, eso es el PCNT y Frente Amplio. Y en el medio hay una centroizquierda que es el gobierno que va liderando el Partido Nacional con el Partido Colorado, el Partido Independiente, pero muy involucrados también en el neomarxismo, ¿no? El marxismo cultural, con toda la parafernalia de lo que ya sabemos instalada como políticas de Estado, prácticamente, las políticas de género, los contenidos de género en nuestra educación, los presupuestos de género, las divisiones de género, esta estructura fiscalista que rompió con la separación de poderes y el debido proceso, lo que venimos comentando siempre. Esta Fiscalía General de la Nación, estos fiscales con una enorme cantidad de atribuciones, desplazando funcionarios del Poder Ejecutivo que desplazaron al Poder Judicial, que según la Constitución nos tiene que brindar las garantías de un proceso, a través de un juez sumarial que se encargue de las denuncias de delito a instancia de parte o de oficio. Todo eso ya no está más. Se han violado los artículos 12 al 23 de la Constitución, por ejemplo, pero parece que la Constitución importa igual. La violan por todos lados, pero a su vez apelamos a la Constitución para introducirle cosas que no corresponden introducirle a la Constitución, porque no son materia reservada para el derecho constitucional, no son de estirpe constitucional, no son de naturaleza constitucional. Estos planteos que hace Cabildo Abierto respecto a la preocupación de la usura en el mercado del préstamo al consumo, que por otra parte en su realidad le prestan plata igual a la gente, le dicen, aunque estés en el clearing, vení que igual te damos plata, está lleno de publicidad. Solo con la cédula podés pedir la plata que quieras. O sea que no, en el ámbito privado no, nadie queda trancado tampoco por eso. Es una falacia, pero evidentemente un interés político de mediatizar esta, entre comillas, preocupación
por una población muy sometida por los usureros capitalistas que se aprovechan de los pobres uruguayos, porque ese es en definitiva el discurso. Semióticamente, la moralidad que tiene ese discurso político de Cabildo Abierto es eso. Y siempre es el terror y el miedo provocado a la opinión pública, inexperta en estos temas o desprevenida, en relación al capitalismo. El capitalismo es el malo y es el que somete a la gente a la pobreza. O sea, muy parecido en ese sentido el discurso de Cabildo Abierto a los discursos populistas socialistas del Frente Amplio. Parece que en Argentina se va por otro lado, vamos a ver, todavía no se sabe, y vamos a ver cómo repercute en Uruguay. Hay una interesantísima editorial vinculada a este tema de Graciano Pascal en Contraviento. Yo se las recomiendo, Contraviento, una editorial impecable respecto a los resultados que se dieron en estas internas en Argentina, en estas PASO, que está muy bien analizado por el doctor Graciano Pascal. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.